registro de Juan, lo de la mujer samaritana, y quizá algunos ya han escuchado sobre la mujer samaritana. Yo voy a ir leyendo y a medida que voy a ir leyendo, voy a ir haciendo algunos señalamientos eh, acerca de lo que se iba desarrollando aquí. ¿Ok? Así que es importante que ustedes tomen nota porque es un capítulo muy interesante en donde Jesús ah, hace, es obediente a su padre porque había un propósito por el cual él tenía que pasar por esa ciudad para llegar a la otra. No fue casualidad. Muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que muchas cosas son casualidades y dentro del Señor yo pienso que no hay casualidades, sino que hay propósitos de parte de Dios. Y ustedes como jóvenes tienen que enfocarse en eso, que todo lo que usted vive en obediencia a Dios es porque Dios así lo ha presentado, ¿verdad? Dice, acompáñenme a esa lectura, Juan 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una ciudad que ellos no se llevaban muy bien con, con los judíos. Ellos eran una mezcla de judíos con otras personas extranjeras, entonces ellos no se llevaban, pues. O casi nunca hacían eh, tratos entre ellos. Entonces dice allí, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Ok? Hace un tiempo explicábamos toda esa repartición que se hizo con cada uno de los hijos, que Jacob determinó qué iba a ser cada uno de los hijos de él. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ustedes saben que cuando Jesús pasó por esa ciudad, Jesús iba con un propósito porque había algo que hacer. Él tenía un trabajo que hacer de parte de Dios. Dios lo mandó a pasar por allí. Más adelante habla de eso, de que Jesús en obediencia, él tomó ese lugar. Muchas veces nosotros pasamos por lugares, pasamos por momentos en donde se nos aparece alguien, en donde alguien necesita una palabra, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos, llenos de la palabra de Dios para poder brindar a otros esa palabra de Dios y tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos diga que tenemos que hacer. Cuando Jesús pasó por allí y él se encontró a esa mujer, entonces él comenzó a tener una conversación con ella. Y aunque no eran del mismo pueblo, aunque no tenían las mismas costumbres, Jesús, y aunque Jesús sabía a qué se dedicaba ella, Jesús o qué hacía, Jesús no la discriminó, sino que Jesús la miró con agrado, la trató eh, tranquila, la trató sin hacer acepción de personas. Seguimos leyendo. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren qué hermosa palabra de parte de Dios. El Señor tiene muchos dones, pero él decía, si tú conocieras ese don de Dios, tú ni sabes quién te está hablando. Muchas veces nos ha pasado a nosotros así. Jesús ha llegado a nuestra vida en donde estamos necesitados y de repente no sabemos que es Jesús el que está llegando a nuestra vida.
De repente alguien nos da una palabra y no sabemos que viene de parte de Dios, pero cuando esa palabra viene a bendecir y a refrescar nuestra vida, sabemos que es de Dios. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, que anteriormente no le había dicho Señor, ¿quién tú eres? O sea, tú eres un judío y ¿por qué me pides a mí? Y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Cristo es nuestra agua viva. ¿Sabían ustedes que dentro de los minerales de la tierra, de las piedras preciosas y todo, actualmente el recurso más valioso es el agua? Hay países que no tienen agua. Hay países que tienen mucho oro, tienen muchos minerales preciosos, piedras preciosas, pero no tienen agua. Y aquí Jesús estaba mostrando que Él es el agua de vida eterna, que si nosotros vamos a Jesús, hay una fuente inagotable de agua viva, que es Jesucristo. Y nosotros, sus hijos, tenemos ese acceso a esa agua viva, esa agua que no se va a agotar, que cuando usted tiene sed, que cuando usted se siente triste, cuando usted se siente mal, cuando usted está agotado y usted va a Dios, usted es como cuando usted va a un río, que usted está sofocado y usted entra en ese río, ¿cómo usted se siente? ¡Oh, qué rico! Usted se refresca, se siente más sereno, ¿verdad? Así es cuando nosotros como sus hijos entramos a esa agua viva. Y él le decía a ella que si ella le pedía de esa agua no iba a tener sed jamás. Entonces ella le dice al Señor, ella le dice al Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, porque es agua que representa a Jesús en ese pasaje, es esa agua espiritual que a usted lo va a llenar. Y aquella persona al que usted le comparta de Cristo, también esa persona va a ser llena de Cristo. Eso es algo inagotable. ¿Por qué? Porque es un agua espiritual. Él es el agua viva. Él es esa fuente de agua viva. Y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás. Cuando nosotros como jóvenes, como hijos de Dios, vamos a Jesús, nosotros debemos saciarnos de Jesús. Ya las situaciones externas no deben ser nuestra preocupación, porque dice que Él es el agua viva. Él es esa fuente de vida eterna. Pero ustedes tienen que entender eso. ¿Quién es Jesús? Que cuando usted tenga sed de algo, usted vaya a la fuente que es Cristo. Eso es parte de lo que nos quiere enseñar este capítulo de Juan. Que cuando usted tenga sed, tenga una dificultad, usted vaya a la fuente que es Cristo y beba. ¿Qué va a beber de allí? Todo lo que Dios quiere que usted beba. Dios quiere que usted beba esa salvación, esa vida eterna, esa paz, esa alegría de esa fuente. El agua tiene infinitos minerales. Cristo tiene infinitas cosas que darnos a nosotros. Amén. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que al que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esa mujer samaritana anheló esa agua de la que Jesús está hablando. Y nosotros debemos anhelar esa agua que es Cristo. Y cuando ella le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, ella estaba rindiéndose a él. Ella estaba rindiéndose.
Así nosotros como jóvenes debemos rendirnos al Señor y debemos llegar al Señor sinceramente. Debemos decirle al Señor, Señor, yo estoy pasando por esto, yo hice esto, pero es a Dios, es algo íntimo entre usted y Dios. Si usted se está portando mal, pues vaya a la fuente y dígale, Señor, yo quiero beber de tu agua y ya no quiero hacer lo que estoy haciendo, ayúdame. Y el Señor lo va a ayudar, el Señor te va a ayudar. No importa que tú pienses que es lo peor que haya podido suceder, que hayas podido hacer. El Señor Jesús, que es esa fuente, te va a dar esa agua. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que ser sinceros con Él. Ella fue sincera con Él. Y vamos a ver por qué yo digo que ella fue sincera. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Pues ella fue sincera con él. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando nosotros vamos a los pies de Jesús, ya Jesús sabe quiénes somos nosotros. A Jesús ya no hay que ocultarle nada. Y que no, yo no le voy a decir esto a Dios porque se pone bravo conmigo. No, chicos, a Jesús hay que hablarle con sinceridad. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro amigo. Él es nuestro salvador. Él es el que nos da esa vida eterna, esa salvación, nos la regaló. Si ya Él murió por todo lo que nosotros hicimos y haremos, porque todavía estamos aquí, a Él no hay que ocultarle nada. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes vayan a Dios, ya Dios lo sabe todo, ya no hay necesidad de decirle mentira al Señor o de ocultarle nada. Él te conoce como eres, pero Él quiere que tú seas sincero y seas sincera con Él, porque así Él te va a poder llenar de esa fuente de agua que tiene Él, porque Él es esa fuente de agua. Y dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo el Señor. El Señor la confrontó. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, eh, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cuántos de ustedes adoran lo que saben? ¿Mm? Ustedes tienen que saber a quién están adorando, a quién están exaltando. Ustedes están adorando al Dios Todopoderoso, a ese Dios que no hay nadie por encima de él, a ese que nadie puede vencer. Por eso es que también nosotros y ustedes somos más que vencedores. Porque si a nuestro Padre nadie lo puede vencer y yo soy su hijo, con Cristo yo soy más que vencedora. Que nadie les diga a ustedes que son derrotados. No, ustedes son más que vencedores. Y esa palabra se tiene que internalizar en nosotros. ¿Ok? De ahora en adelante usted diga, yo soy más que vencedor. Porque el Señor me dice que soy más que vencedor. Y dice la palabra, seguimos leyendo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque también el Padre tales adoradores busca. En espíritu y en verdad. Usted está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. O sea que todo su ser adore a Dios. Todo su ser lo alabe. Usted lo alabe consciente. Usted sepa quién está adorando. El Señor busca verdaderos adoradores. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Mírense, el Señor Jesús
fue tan lindo en este pasaje de la mujer samaritana que él llegó a ella por obediencia a Dios. Llegó a ella tranquilo. Él llegó y le comenzó a conversar y por eso ella hasta el agua le sacó y le dijo, oye, tú no tienes nada para sacar, esto está hondo. Y comenzaron esa conversación de amigos, porque él no llegó a ella, que era una mujer pecadora, para juzgarla. Él llegó a ella para darle salvación, para darle esa agua maravillosa que él tenía. Y dice, ella sabía que iba a venir un Mesías llamado el Cristo y que cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Entonces ella se quedó así porque ella conocía qué era lo que iba a pasar. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué hermoso. Cuando Jesús le dice a Pablo, le dice a Candice, le dice a Yalinet, le dice a Hilary, le dice a Eris, le dice a Yanis, le dice a cada uno de ustedes, le dice a José, yo soy el que habla contigo. Qué hermoso es cuando el Señor Jesús nos dice, yo soy el que hablo contigo. Yo soy el que me revelo a ti. Yo soy el que te quiero brindar mi amor. Yo soy el que te quiero brindar que tú veas que yo te he dado esa salvación, que tú veas que conmigo vas a llegar muy lejos. Ese Jesús al que nosotros predicamos, ese Jesús al que nosotros enseñamos y al que debemos conocer. Desde ahora, en nuestra juventud, debemos conocer a ese Dios todopoderoso. Y nada, nada nos va a hacer frente. Amén. Vamos a seguir porque hay bastantes cositas que tocar. Así que vayan anotando. Yo soy el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Jóvenes, este encuentro de la mujer samaritana con Jesús refleja de que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nosotros debemos ir a los demás y decirle a los demás qué hizo Dios con nosotros. Porque Dios ha hecho grandes cosas con cada uno de ustedes. Lo ha hecho conmigo y también con ustedes. Entonces ustedes no se pueden quedar callados y saber solo ustedes lo que Dios hizo con ustedes, sino que ustedes, así como hizo ella fue a la ciudad y le dijo, mira, este me está diciendo todo lo que yo hice. Quizá no replicó las palabras de Jesús, pero sí le dijo, yo soy testimonio de que lo que él está diciendo es verdad. Entonces, cada uno de nosotros somos testimonio de que lo que Dios está haciendo en nosotros es cierto. Y lo que Dios hace en nosotros, jóvenes, se tiene que notar. Yo no puedo estar con derrota cuando yo tengo un Dios de victoria. Yo no puedo estar triste cuando tengo un Dios que me da gozo. O sea, lo que Dios ha hecho con nosotros se tiene que notar y se tiene que decir al mundo para que el mundo conozca quién es Cristo. Amén. Y dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba concentrado en lo que él tenía que hacer. Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Después que yo soy obediente, lo demás viene después. Y en la obediencia que nosotros tengamos a Dios, hay bendición. En Génesis 3 se habla de la desobediencia del hombre. El hombre perdió todo prácticamente. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero Jesús nos enseña aquí que él estaba por obediencia al Padre. Ya lo después el Señor lo iba a dar. Como dice la palabra, busca primero lo de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Acaso, jóvenes, Dios no sabe de qué tenemos necesidad?
Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él ha de suplir esas necesidades. Dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta parte? Hay mucha gente que no ha entendido ni se ha dado cuenta que Cristo es su Salvador. Hay mucha gente a la que nosotros debemos acercarnos y decirle, Cristo te ama, Cristo te salvó, para que ellos entiendan, para que ellos reciban esa palabra en su corazón y puedan disfrutar de esas maravillas. Ya no nos podemos quedar callados y ser salvos nosotros nada más. Dice el Señor, miren, en esos tiempos de Jesús, y el Señor le dijo, faltan meses para que llegue la siega, pero mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Todos tenemos un trabajo en el reino del Señor. Quizá alguien le habló en alguna ocasión a usted de Cristo, pero a otros nos toca darle el seguimiento. Amén. Y quizá en un momento dado Dios le permita a usted dirigir a otros. Entonces, unos siembran, otros ciegan o cosechan, ¿verdad? Lo que el Señor ha sembrado. Uno siembra la palabra, pero dice que el Señor es el que le da el crecimiento, el Señor es el que le da esa fortaleza. El Señor hace que ese árbol que es usted crezca con raíces profundas en la palabra y crezca fuerte para enfrentar cualquier adversidad que pueda llegar. Pero ¿dónde debemos estar fundamentados? En esa palabra de Dios. Ustedes como jóvenes, este es el momento preciso para comenzar a meterse a estudiar la palabra y fortalecerse en Dios, ir descubriendo quién es Dios, ir descubriendo quién es el Señor. Seguimos, dice, porque esto es verdadero, ajá. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos se enfocan solamente en que la mujer le dio agua al Señor. Pero miren lo que habla aquí, que nuestro testimonio, porque nosotros fuimos así mismo como la mujer samaritana, rescatados y llenados con esa agua viva, dice que muchos de los samaritanos, dice el 39, de aquella ciudad, creyeron en Jesús. ¿Pero por qué creyeron? Por la palabra de la mujer. Muchos en sus barrios, muchos en esta ciudad, en La Chorrera, muchos en Panamá y en el mundo, van a creer en el Señor Jesucristo por la palabra que ustedes le hablen al Señor. Por eso no nos podemos quedar callados cuando nosotros vamos y conversamos con otras personas. Yo tengo la costumbre de que cada vez que yo me siento a hablar con alguien, Cristo tiene que estar ahí. Y la gente sabe y a veces me dicen, ¿tú cómo puedes estar reída? Yo, ese es Dios. ¿Se presentan situaciones? Sí, pero ¿yo qué hago? Señor, yo te presento esto a ti, yo oro, presento esa situación al Señor y descanso. Ya yo me desentiendo, porque he aprendido a confiar en el Señor y sé quién es mi Dios. Entonces yo quiero y nosotros queremos que ustedes sepan quién es Dios, ese Dios todopoderoso, que nadie va a vencer. Amén. Aleluya. Dice así, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, y eso que no se llevaban, los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días, dice la palabra. Cuando ustedes le piden al Señor que se quede con usted, el Señor se va a quedar con ustedes. Y dice que
cuando Él murió y resucitó y todo, Él nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. O sea, que Él nunca nos dejó solos. Siempre vamos a estar con alguien. Y cuando Cristo venga, pues todos seremos arrebatados. Pero en este momento nos dejó al Espíritu Santo. O sea, cuando venimos a Cristo, ya tenemos de parte de Dios al Espíritu Santo. Aleluya. Dice así la palabra. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, aleluya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo, aleluya. Por nuestra palabra, muchos han de entender que Cristo es su Salvador. Y ellos van a comenzar, amén, a buscar de Dios y a meterse como hicieron ellos. Ellos querían conocer más y más. Ustedes como jóvenes y yo como joven, como hija del Señor, también debo día a día buscar más de Dios, llenarme más de Dios, conocer más a Dios. Estas solamente son preámbulos, son cápsulas que podemos compartir con ustedes, pero necesitamos cada día, y ustedes necesitan cada día, leer más. Quizá mañana usted diga, yo quiero leer nuevamente este pasaje, y Dios les comience a hablar en su corazón y les permita y les comience a abrir el entendimiento y puedan entender muchas más cosas de las que yo he mencionado aquí. Yo en la tarde, como para el mediodía, venía manejando y venía escuchando esta palabra, la puse en audio y venía escuchando, y el Señor me venía hablando tantas cosas y me venía recordando otras. Y es así, cuando nosotros buscamos al Señor y estamos en constante búsqueda de leer la palabra, el Señor nos va a comenzar a hablar y a dirigir. Y van a comenzar a crecer en Dios. Entonces, como decía aquí en esta palabra, Jesús fue a la mujer samaritana por obediencia. Amén. Él fue por obediencia. ¿A quién? Al Padre. Así debemos actuar nosotros, en obediencia al Padre. Él se acercó a ella. Era una mujer que no tenía, su pueblo no tenía mucha relación con los judíos. Ellos casi no se hablaban. Jesús, ¿qué nos enseñó? Que nosotros no debemos hacer acepción de personas. No solo nuestros amigos, también los que no son nuestros amigos. Los que de repente no tengan nuestras costumbres también están en derecho de conocer de Dios. Entonces nosotros cuando nos vamos a acercar a alguien para darle ese mensaje de salvación, debemos hacerlo simplemente de corazón y acercándonos a Él. Jesús juzgó a la mujer, no la juzgó, simplemente le dijo lo que estaba haciendo, porque Él lo sabía. Asimismo nosotros cuando busquemos hablarle a alguien, como lo hizo Jesús con la mujer, es importante que lo hagamos con amor, que vayamos hablando con amor, con respeto, porque así nos los enseñó el Señor. ¿Y qué le mostró el Señor? Que Él tenía esa agua de vida eterna, que es Cristo, que esa agua no se va a acabar. Ni para la mujer samaritana se acabó, ni para los samaritanos, ni para nosotros se va a acabar. Porque dice que esa es una fuente inagotable. ¿Qué significa inagotable? Que nunca se va a acabar, nunca se va a agotar. Va a fluir y fluir y fluir. Y para cada necesidad que usted tenga, seguirá fluyendo. Esa fuente inagotable que es Cristo. Amén. Y el testimonio nuestro, así como el de la mujer samaritana, va a llegar y va a ser que muchas personas se conviertan al Señor, de que conozcan al Señor, porque el testimonio nuestro los va a llevar a esos pies. Ya los campos están listos para que nosotros cosechemos lo que quizá alguien sembró, el mismo Dios. Amén. Así que chicos, queremos que sigan estudiando esto. Los sábados vamos a estar compartiendo estos pasajes también, así que no se lo pierdan, por favor, y sigamos estudiando la palabra, la hermosa y poderosa palabra del Señor. Así que vamos con mi hermano Vladimir. Muy bien, muy bien.
Le damos gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza, gracias